La idea principal, cuando estamos hablando de codesarrollo, es que estamos iniciando una experiencia que es procesual, que parte de una situación previa, que son las experiencias migratorias, incluso del marco de cooperación de las sociedades en contacto, que tiene un inicio, pero que no sabemos cuándo acabará. Por eso nosotros siempre hablamos de proceso, más incluso que de la fase de proyecto. Cuando estamos hablando de proceso, no es un proceso tampoco lineal, en el cual tiene un punto de partida y un punto de llegada, sino que hemos de aprovechar todos los factores que están en el entorno de las experiencias y de los procesos de codesarrollo. Por ejemplo, cuando en la primera fase nos analizamos la situación de los diferentes agentes, hemos de partir siempre como una especie de diagnosis de en qué situación se encuentran los agentes antes de empezar la experiencia. Pues aquí nos permite identificar puntos débiles, puntos fuertes y potencialidades. Cada vez que pasamos de una fase a otra, de lo que es la identificación, a la formulación, al seguimiento, es imprescindible no solo hacer una relectura de cuáles han sido las fases anteriores, aquello que dicen los africanos, si no sabes muy bien hacia dónde vas, párate y mira de dónde vienes, pero sino también cómo la propia experiencia está interactuando con los otros factores, cómo está interactuando en las condiciones particulares, cómo está interactuando con el contexto político y económico, porque si no tenemos en cuenta cómo toda esta espiral, que es el proceso de codesarrollo, va influyendo, se va adaptando, no tendremos capacidad de ir tampoco innovando, y cuando surjan problemas o dificultades, serán precisamente la interactuación de estos factores lo que nos permitirá seguir adelante. Además, cuando estamos hablando de procesos de codesarrollo, como están enmarcados en una situación mucho más compleja y amplia, estos elementos de proceso nos permiten, por un lado, hacer un seguimiento más al detalle y también hacer una evaluación no solamente de resultados finales, sino del mismo proceso. Es decir, cómo la propia experiencia está teniendo unos efectos negativos o positivos en la situación de las personas que están formando parte de la experiencia. Porque no olvidemos que un proceso de ecodesarrollo concreta e interacciona a diferentes dimensiones. La dimensión personal de las personas migrantes, la dimensión colectiva, y cuando estoy hablando de colectiva, tanto de las familias, de las asociaciones en contacto, de las comunidades. Con lo cual hay que tener en cuenta que hay como diferentes procesos que se van interrelacionando. Si no tenemos en cuenta cómo va cambiando esta interacción, después a la hora de ejecutar el proyecto en sí, nos pueden llevar a sorpresas. Y sobre todo, y yo creo que la fase de proceso es muy importante, cómo una experiencia concreta de un proyecto nos ha de servir para identificar qué es lo que nos puede permitir continuar en esa dinámica, porque lo que interesa como proceso es la experiencia en sí, más incluso que los resultados de que se pueda llegar a construir la escuela, que se pueda llegar a construir el ambulatorio. Es cómo este proceso de construcción nos permite mejorar a nivel transnacional. Y finalmente, hemos de tener en cuenta que esta experiencia de interacción es muy importante que la perspectiva no tenga final, que el horizonte sea desconocido, porque de esta manera nos permitirá incluso ir incorporando nuevos actores a este proceso. Y finalmente, si estamos hablando de proceso, es porque esta espiral nos permitirá tener en cuenta qué transformaciones ha habido en el lugar de origen y sobre todo qué transformaciones ha habido también en la sociedad receptora.